El romanticismo inglés es paradójicamente hijo de la Revolución Industrial, puesto que sus grandes representaciones tuvieron en común una voluntad manifiesta de alzarse por encima de la vulgaridad del raciocinio ilustrado y las nuevas formas de vida urbanas y fabriles y recuperar el espacio de la imaginación y la fantasía capaces de elevar el espíritu por medio de lo sublime. A diferencia de los poetas de la primera generación romántica, William Blake, Wordsworth y Coleridge, autores estos últimos en colaboración de unas célebres baladas líricas, los de la segunda generación, el triunvirato, romántico por excelencia, como por ejemplo Byron, Shelley y Keats, manifestaron su espíritu no solo a través de su obra, sino también en su forma de vida, anticonvencional, aventurera y atormentada, pero libre. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, de la poesía romántica inglesa, de los principios del siglo XIX, ya para darle un fin al siglo XVIII y meternos de lleno a esto del siglo XIX con Byron, Shelley y Keats. Les doy la bienvenida, como les digo, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. George Gordon, Lord Byron, fue el mejor representante de esta revolución romántica que se manifiesta en la poesía y en la propia vida. Nacido en Londres en 1788, en una familia de la nobleza decadente, pasó una infancia infeliz en Escocia y cursó sus estudios en el prestigioso Trinity College de Cambridge. Fue un poeta precoz y publicó su primera obra con apenas unos 17 años. La segunda, Horas de Ocio, que fue la que escribió en 1807, fue severamente criticada, lo que irritó profundamente a Byron, quien, dando muestras de su carácter orgulloso y altivo, replicó con una hiriente sátira bardos ingleses y críticos escoceses en 1809, en la que arremete contra la poesía y la crítica aquilosada. Después de realizar el preceptivo Grand Tour por Portugal, España, Albania y Grecia, publicó la primera parte de la obra maestra en su primer periódico, que se llamó La Peregrinación de Clyde Harold, hecha en 1812, inspirada en su viaje y cuyo protagonista, trasunto del propio Byron, es el modelo acabado del héroe romántico, un dandy sensible y entusiasta, a la que la infelicidad le ha vuelto cínico y violento. La personalidad de Byron resultaba irresistible en los ámbitos aristocráticos londinenses, y son bien conocidos sus romances adúlteros con damas de la nobleza, como su escandaloso affair con la fascinante Lady Caroline Lamb. En los años siguientes publica El Infiel en 1813 y El Corsario en 1814, también ambientados en países exóticos. El divorcio de su mujer provocó el rechazo de la alta sociedad y Byron decidió trasladarse a Italia, donde recibió la influencia de la poesía cómica satírica de Pulci y dio un giro en su obra, publicando Beppo en 1819 y Don Juan, que la escribió de 1818 al 24, que fue inacabada, pues le sorprendió la muerte
y fue la gran obra maestra de su segundo periodo. Su espíritu aventurero y agitado le llevó a abrazar la causa de los independientes griegos contra Turquía y viajó hasta Missolonghi, donde murió a los 36 años víctima de las fiebres. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que nos dejen ustedes sus comentarios con este programa pues tan especial, tan incluyente, porque marcó una línea. Y de ahí, pues, muchos de los poetas que le siguieron, muchos de los escritores que le siguieron, fueron inspirados en estos tres. Quiero hacer la pausa para que ustedes nos dejen sus comentarios. A continuación, como Crónica Lunares de Zoom, nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Y pues nos pueden descargar en todas las plataformas de audio y de podcast. Y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos con Percy Bysshe Shelley, que nació en 1792. Pero bueno, vamos a la pausa y nos metemos de lleno con este personaje también. Percy Bysshe Shelley nació en 1792, como lo decíamos en el bloque anterior, en Osham, en Sussex, en una familia aristocrática, y cursó también sus estudios en el Colegio Eton de Oxford, del que más tarde fue expulsado, pese a ser un alumno intachable por haber escrito un libro titulado Necesidad del ateísmo en 1811. Rompió con su familia a causa de su matrimonio con Harriet Westbrook, que en ese entonces su padre desaprobaba, pero no tardó en divorciarse de ella para irse a vivir a Suiza con Mary Wollstonecraft Golding. Es también escritora de mucho mérito, hija del célebre filósofo William Golding y de la escritora feminista Mary Wollstonecraft, con quien se casó tras el suicidio de Harriet. Se instaló definitivamente en Italia, donde halló la muerte en 1822, a los 30 años de edad, al naufragar de su embarcación en una tormenta desatada en el Golfo de la Sepia. Al naufragar su embarcación en una tormenta desatada en el Golfo de la Sepia. De su obra lírica nos sobresalen La Reina Maf, escrita en 1813, La Revuelta del Islam en 1818, Los Cenci en el 19 y el dramático lírico Prometeo Encadenado en 1820. Pero son muy celebrados sus poemas breves como Oda al Viento del Oeste, que hecho en 1819, A una alondra en 1820, Epsichidrion en 1821 y Adonais en 1821. También fue autor de ensayos literarios y políticos, como lo son La Máscara de la Anarquía, que la hizo en 1819, y La Defensa de las Poesías en 1821. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa para recordarles a ustedes nuestras plataformas que nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Spreaker, en todas esas plataformas que son de audio, de podcast, y pueden estar ahí con nosotros, y habrá algunas de esas donde sí les dé chance de pues ponernos sus comentarios, de dejarnos aquí que están con nosotros escuchándonos. Pónganos el lugar de donde nos escuchan y pues yo me voy a encargar de mandarles unos saluditos a todas esas personas que están aquí con nosotros, todos esos lunares que se han autodenominado así como lunares. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con John Keats. Vamos a hablar de él también, claro. John Keats
Es el más joven del trío de los grandes románticos y también el primero en morir, con apenas 26 años. Nació en Londres en 1795. A diferencia de sus compañeros, no pertenecía a la aristocracia y fue huérfano de padre a los 15 años y hubo que trabajar para ganarse la vida, aunque bien pronto lo abandonó todo para dedicarse a la poesía. Su breve vida estuvo marcada por la tragedia, la muerte prematura de su hermano Tom, con quien estaba profundamente vinculado, sus amores desgraciados con Fanny Bradney y la tuberculosis que padeció, que combatió buscando el clima cálido de Italia y que finalmente le llevó prematuramente a la tumba, pues falleció en Roma de 1821. Su obra, escrita en muy pocos años, es unánimemente considerada la mejor de su generación. El largo poema Endymion, hecho en 1818, escrito bajo la influencia de James Hort, fue recibido con críticas severamente feroces que le hicieron una transformación. Pero su talento innato para la lírica se impuso finalmente en las siguientes creaciones, que fueron La Víspera de Santa Inés, hecha en 1818, Hiperión en 1819, La Bella Dama sin Perdón, también que fue en el 19, y sobre todo una serie de odas de gran altura poética que se llamó A una urga griega, a Psique, al otoño, a la melancolía, a un ruiseñor, y todas ellas fueron escritas en 1919. Su muerte temprana truncó la continuación de una obra excelsa, que ejerció una influencia decisiva en poetas posteriores, a la altura de Tennyson, Arnold y también de Rossetti. Vamos a hacer nuestra pausa aquí a continuación para meternos de lleno con estas claves de lectura, con estos personajes de los cuales se hablan aquí con estos autores que hemos resaltado, estos tres personajes de los cuales hemos hecho hincapié una pequeña biografía de ellas, y nos vamos a la pausa y regresamos. Después de tanto rollo, vamos y regresamos, ¿vale? En pocas ocasiones, una literatura nacional ha generado en tan poco lapso de tiempo una acumulación de talento poético de este calibre, en tres autores contemporáneos y con tantos puntos de vista en común. Como su muerte, en plena juventud, después de haber vivido desgarradamente y entregado a la prensa una obra inmensa y también sublime. Sus vidas están marcadas por una voluntad indomable de vivir conforme a los dictados de su espíritu, libres de ataduras, ajenos a los convencionalismos y sometidos a los embates trágicos del destino. Byron representa la capacidad de aunar una lírica melancólica con la ironía, que fue su obra maestra, el Don Juan, y nos presenta a un joven español bello y desenvuelto, obligado a dejar su país y embarcarse en innumerables aventuras y lances amorosos, a través de cuya peripecia Byron aborda el estudio del alma humana, el amor, la aventura y la pasión con sublime destreza, por decirlo de algún modo. Shelley es la capacidad del compromiso social, la adopción de una causa de los más desfavorecidos, en una opción vital antagónica, con sus orígenes aristocráticos, de los que se desprende sin pena, persiguiendo el amor de una muchacha o la fascinación por tal talento de una mujer extraordinaria que fue su segunda esposa. La belleza de algunos de sus poemas,
como el Adonais, cuya lectura puede ser una forma perfecta de abordar el conocimiento de los románticos ingleses, es verdaderamente sobrecogedora. Keats